Muy bien, la fe profética de QAnon. Me he llamado así a esa presentación de esa manera porque hay interesantes, sorprendentes, escalofriantes similitudes de este movimiento con cosas que nosotros conocemos muy bien del ámbito religioso. Y eso incluye, por supuesto, también nuestro movimiento. Aquí una cita de un adherente de QAnon. Dijo esa persona, o lo van a detener en el escenario, van a salir a decir que las elecciones fueron fraudulentas, o van a pasar algo, o va a pasar algo y no van a poder hacer la toma de posesión. Una expectativa, una seguridad expresada por un adherente antes de la investidura em, de Joe Biden. Pensaron, esto va a pasar, algo va a pasar, algo va a acontecer que haga imposible, que impida que Biden sea investido, que no va a ser el siguiente por presidente. ¿Ok? Vamos a ver un poquito cómo las cosas llegaron hasta tal punto en ese movimiento. Y primero, tal vez, una rápida definición de QAnon. ¿Quiénes son? ¿Qué es? Entonces, ¿quién o qué es QAnon? Q es el nombre de un personaje o podemos decir un personaje oculto dentro de un grupo de chat. Y Q dice que es un alto funcionario de la inteligencia del gobierno que trata de desenmascarar el complot contra Trump. No se sabe, hasta hoy en día no se sabe quién es él, si es ella, si son varios, no se sabe. ¿Okay? Aparece ese nombre en un grupo de chat y de ahí viene Q. De ahí entonces aparece ese personaje. Aquí vemos, por ejemplo, famoso una foto de Mike Pence, donde vemos a él con unos soldados y a la izquierda se ve un soldado que tiene un patch, ¿no? Que dice Q. Esas cosas aparecen y fomentan la idea de conspiración y de que realmente hay algo ahí. Um, Hay algo que no se sabe y se está desenmascarando lo que acontece allá. Eso de Wikipedia. Vamos a rápidamente revisar QAnon, cómo surge. Aunque fue precedida por teorías conspirativas virales similares como el Pizzagate, que desde entonces se ha convertido en parte de QAnon. La teoría conspirativa comenzó con un post de octubre de 2017. En el tablero de imágenes anónimo de esa página que se llama 4chan. Es una página, 4chan.com, donde cualquiera puede colocar imágenes y textos lo que le antoja, sin restricción, sin control, sin limitaciones. ¿Ok? Y esa persona, asumimos que es una persona, se da el nombre de Q o QAnon, que presumiblemente era un individuo estadounidense. Ahora es más probable que Q se haya convertido en un grupo de personas que actúan bajo el mismo nombre. Un análisis estilométrico de los mensajes de Q afirma haber descubierto que al menos 2 personas escribieron como Q en diferentes periodos. Imagino que eso se puede descubrir mediante el estilo de cómo habla la persona, tal vez horarios, yo no sé exactamente. Q afirmó ser un funcionario gubernamental de alto nivel con autorización Q. Autorización Q es un término en el gobierno, es una autorización de cierto grado para ver documentos secretos. Tiene que tener ciertas calificaciones, creo que tiene que ser 10 años dentro del gobierno, etcétera, etcétera. Y te liberan para esa calificación y muchas personas tienen esa calificación Q. No sé por qué se llama Q, no puedo descubrir por qué han dado el nombre Q a la calificación L, diferentes tipos. ¿Ok?
Muy bien. Continuamos. En su sentido más básico, y ahora, ¿por qué QAnon? ¿No es cierto? En su sentido más básico, un anon es un usuario anónimo o seudónimo de Internet. El concepto de los anones que investigan y afirman revelar información que de otro modo sería clasificada, aunque es un componente clave de la teoría de la conspiración de QAnon, no es en absoluto exclusivo de ella. Antes de Q, una serie de supuestos anons también afirmaron tener acceso especial al gobierno. En 2016, el cartel anónimo FBI Anon, un autodenominado analista y estratega de alto nivel, que afirmaba tener conocimiento íntimo del funcionamiento interno de la casa de Clinton, comenzó a publicar material. Después hay, y por eso se llamó HLI, Hillary Anon, no, HLI Anon, que significa High Level Insider Anon. Uno que está adentro, ¿no? Que está en alto nivel. Él organizó largas sesiones de preguntas y respuestas en las que se dispensaban diversas teorías conspirativas, como que la princesa Diana fue asesinada, etc. Después abajo ustedes ven, hay otros Anon, CIA Anon, CIA Intern, etc. Ok, eso un poco para la idea de cómo funciona, porque QAnon, yo no entendía cómo se forma ese nombre, de qué viene. Ok. Aquí tenemos, ¿no? Esta definición. Un usuario llama Q Clarence Patriot. Apareció por primera vez en el tablero de 4chan el 28 de octubre de 2017. Y él publicó un hilo titulado Calma antes de la tormenta. Eso es importante y lo vamos a ver después otra vez. La tormenta. Una referencia a la descripción críptica de Trump de una reunión de líderes militares de Estados Unidos a la que asistió como la calma antes de la tormenta. La tormenta se convirtió en la jerga de QAnon para referirse a un evento inminente en el que miles de presuntos sospechosos serán arrestados, encarcelados y ejecutados por ser pedófilos, comedores de niños. El nombre de usuario daba a entender que tenía autorización Q, una autorización de seguridad del Departamento de Energía de los Estados Unidos, necesaria para acceder a información de alto secreto sobre armas y materiales nucleares. ¿No? Así empezó entonces. Aparece alguien que se da ese nombre, con ese nombre de Q, como ustedes cualquier nombre pueden elegir, ¿no es cierto?, para abrir una cuenta en un grupo de chat. Y él comienza a divulgar esa información de que habrá una tormenta. La tormenta era y sigue siendo la gran cosa que ellos esperan. Y en nuestros términos, esto sería algo así como tal vez Daniel 12, versículo 1, donde viene, desciende el ángel, ilumina la tierra con su gloria, ¿no es cierto? Y después hay el castigo para los malos. Es un evento en el futuro que les están esperando, y lo llaman la tormenta. O algo así como la ley dominical. El gran evento no sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Tenemos esas ideas cómo será, ¿no es cierto? Ok. Un poco más abajo, último párrafo. Pronto se creó una comunidad de Internet en torno a la interpretación y el análisis de los mensajes atribuidos a Q, y entre estos teóricos de la conspiración, varios individuos se convirtieron en pequeñas celebridades dentro de la comunidad. Reuters informó que las cuentas de Twitter respaldadas por Rusia desempeñaron un papel en la propagación de las afirmaciones de QAnon ya en noviembre de 2017. Entonces se descubrió que hay evidencia que cuando empezó a crecer, a aparecer esas ideas, esa cuenta, había cuentas rusas que en aquel entonces empezaron a apoyar, a divulgar esa información. ¿Ok? ¿Puedo decir algo? Adelante.
Es que yo no entendía la palabra críptica que dice ahí, que dice una referencia a la descripción críptica de Trump. Y veo que críptica significa que no es comprensible para la mayoría de las personas porque está hecho para ser entendido por unos pocos. Sí, ¿no? Críptico es cuando tú pones una clave que algunos, Codificado. ¿no? Encriptado, que algunos pueden entender, otros no. Si tú no tienes acceso a esa clave, tú no puedes descifrar Como codificado. codificado o Ah, con gracias. 7 celios. ¿Ok? Ah, ok. Muy bien. Entonces, Trump dijo eso. Para una reunión, él dijo eso, la calma de la tormenta, y la gente de eso empezó a imaginarse a qué se refiere. ¿No? Entonces dicen, viene una tormenta. Y para ellos, así se desarrolló la idea, la tormenta va a ser el día cuando Trump se va a vengar de todos esos personajes que están involucrados en ese complot, que son pedófilos, que derruban el Estado, como él lo llamó también, o como lo llamaron también de Deep State, el Estado profundo, ¿no es cierto? Esa es la tormenta. Justicia para la nación. ¿Ok? Ahora, vamos a saltar un poco a una fecha, el 20 de enero. Y tengo aquí una cita de ese personaje que hace ese podcast. La gente que cree en esa teoría de la conspiración de QAnon se había encerrado en la fecha del 20 de enero, que vieron como una especie de plazo final, la verdadera culminación de todas esas creencias y predicciones de las que han estado hablando durante los últimos 3 años, ¿no? 17, empezando desde 2017, esa idea de esa tormenta. Entonces, todas sus expectativas se concentraron, se fijaron ahora ya en esa fecha, porque eso es último momento, la última instancia en la cual Trump oficialmente era presidente. Y después con la pérdida de la elección, obviamente eso quedó como el último día en el cual él podía hacer algo. Esto es de un podcast, después puedo compartir el enlace en inglés, del New York Times. Hacen un podcast muy interesante que se llama The Daily, y se llama, eso era de ayer, se llama Una teoría de conspiración es probada como falsa. Bueno, aquí un adherente de QAnon dice, no lo sé, siento en mis extrañas que algo va a pasar y partimos de ahí. Entonces, cosas que motivan a personas en este movimiento eran cosas como estas. Lo siento, está en mis entrañas, es algo, no sé, no lo puedo explicar bien, pero algo va a pasar, estoy seguro. Trump puede llamar a la ley marcial, sugiere otro, incluso hasta 5 minutos antes de la toma de posesión de Biden si tiene que esperar tanto tiempo. Y esos aquí no son algunas ideas tiradas al aire, sino eran expectativas, ¿no? Vamos a ver cómo ellos habían estado observando, participando de la inauguración y de la investidura, esperando que algo va a pasar, cualquier momento. Aunque sea 5 minutos antes que sea declarado el próximo presidente Biden, Trump puede hacer algo. Por ejemplo, llamar la ley marcial. Entonces, se convirtió ese día en la gran fecha donde se iban a materializar todas las expectativas del movimiento QAnon. Y eso fue aquí una de las expectativas, que él declararía la ley marcial. ¿Y qué iba a hacer? Él va a declarar todos estos impactantes y terribles secretos del gobierno. Y Trump en ese momento sería investido nuevamente como para su segundo mandato. Pero nosotros sabemos qué pasó. Todo esto, esas expectativas, esa teoría de la tormenta se convierte en una profecía fallida.
Y hay que hacer la pregunta, cuando Joe Biden sea investido en contradicción con todas esas profecías que QAnon había creído, ¿qué harían los millones de personas que han estado esperando que eso suceda? Esas son preguntas que para nosotros no son raras, ¿no? Como movimiento religioso, profético, nosotros comprendemos muy bien, hemos visto, hemos experimentado y tal vez participado en expectativas que no se cumplieron tanto así como hemos esperado. Y cada uno de nosotros sabe cómo él ha reaccionado. Cada uno sabe cuál fue su respuesta interna. Aunque tal vez no tenía ninguna respuesta. Había alguna reacción. Te quedaste en el movimiento, te saliste de la iglesia, algo has hecho. ¿Ok? Vamos a ver cómo impacta eso entonces a este movimiento. Llega el 20 de enero, Biden es investido, no acontece nada, no acontece absolutamente nada de nada, y ahí vamos a ver la reacción. Un adherente preguntado después dice, digo, si no sale a la nuestra, igual vamos a conseguirlo de una u otra manera. Parece haber algo que cuando personas están convencidas de tal manera de una cosa, ya no funciona ciertas partes que deberían funcionar, como por ejemplo el sentido común, ¿no es cierto? La tormenta. Vamos a mirar un poquito más qué es eso. QAnon comparta esa teoría sobre cómo Donald Trump estaba trabajando en secreto para derribar esta cábala y que habría este día en el futuro, este momento de ajuste de cuentas llamado la tormenta o como también llaman, el gran despertar. Mira, ustedes saben, ¿no? Todos esos son términos del ámbito religioso, ¿no es cierto? La tormenta, el gran despertar. Nosotros hemos estado estudiando recientemente mucho el gran despertar como movimientos en la historia americana. Cuando Trump revelaría su plan, expondría la cábala del Estado profundo y llevaría a sus miembros a la justicia. Es casi seguro que los miembros de cuentas de QAnon sean millones. ¿Por qué se sabe? Porque Facebook y Twitter y otras empresas han eliminado páginas y grupos con millones de miembros entre ellos. Entonces, grupos de QAnon siempre han sido, se ha podido ver que en diferentes aplicaciones están en los millones. Posiblemente se repiten, obviamente, las cuentas se duplican, algunas no son verdaderas, etc. Algunos no son ni siquiera adherentes, pero tenemos una idea. Así que esto no es como un pequeño movimiento marginal más, es un enorme movimiento. Lo interesante es que ha seguido creciendo muy rápidamente QAnon, a pesar de que desde el principio muchas de las predicciones que Q estaba haciendo no se estaban haciendo realidad. Como el primer post en 2017, que dijo que Hillary Clinton estaba a punto de ser arrestada. No, eso fue el primer post, con eso empezó. ¿Y qué pasó? Nada, está libre hasta hoy en día. No obstante, el movimiento creció tremendamente. La mayoría de las veces se dicen a sí mismos, debemos haber malinterpretado la pista. ¿Ustedes conocen eso? Tal vez la pista no estaba equivocada, tal vez Sí, simplemente no éramos lo suficientemente inteligentes o conocedores para entender qué fecha Q realmente quería decir. Es culpa nuestra, no de Q. Sí, hermana. me acuerdo de FFA. ¿Cómo? De FFA. Sí, ¿cómo? ¿En qué sentido? Bueno, después que pasó el que no pasó lo que dijeron el 18 de julio, empezaron a dar excusas o razonamientos que era lo que podía haber pasado, que por qué no se sucedió. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. O sea, que no hay ninguna metodología, ninguna, no tiene cuerpo, no tiene.
no tiene ni patas ni cabeza, como se dice. Son conclusiones hechas en el aire, no tienen ninguna base. Yo también recordé esto y puesto aquí como de memoria más o menos lo que dijo el hermano Teodoro Turner. Él dijo, eso fue antes de la profecía sobre Nashville. Y un día antes o 2 días antes él dijo más o menos lo siguiente, la profecía es cierta, pero si no acontecerá nada, es porque cometimos algún error en el cálculo de los datos. Es lo mismo como ellos dijeron. Sí, La pista exactamente. no está equivocada, la información, pero nosotros simplemente no éramos suficientemente inteligentes, no hemos Pero entendido. ¿Sí? sí, bueno, a mí me parece tan triste porque se ve que están absolutamente ciegos queriendo creer en algo que no tiene ninguna razón. Sí, claro que sí. Es trágico. Am, entonces, esas profecías de QAnon continúan aquí analizando, van y vienen, y las poterías se mueven, o las fechas se mueven, las explicaciones se reformulan. Pero uno de los grandes reveses para QAnon ocurre en noviembre del año pasado, cuando para la gran sorpresa, y ahora vamos un poco más atrás en esa historia de QAnon, Donald Trump pierde las elecciones. Estaban seguros ellos que iba a ganar, porque era parte de toda esa lógica, de toda esa teoría falsa. A los creyentes de QAnon se les había dicho que Trump ganaría la reelección de forma aplastante y por eso estaban confundidos. Pero, obviamente, tenían una salida, porque existía esa teoría que las elecciones fueron robadas, ¿no es cierto? Ok, dice aquí el conductor del programa, del podcast, así que incluso esto, el mayor revés hasta la fecha, se racionaliza de alguna manera, se incorpora al sistema de creencias Q como algo que se puede explicar. Hay una profecía, falla la falla es incorporada a la teoría y de repente se puede seguir adelante. ¿Ya? No hay obstáculo más. Es fascinante y es terrible también. Después de todo esto se hace más confuso y complicado por el hecho de que después de las elecciones, ahora pasa algo. Q, esta cuenta anónima del tablero de mensajes que publica esas pistas crípticas, básicamente desaparece. Entonces, cuando llegamos a las elecciones y no se cumpla la profecía, entonces, ¿qué pasa? El personaje que está detrás de toda esa profecía falsa o esa cuenta desaparece. Hay que saber que él solía, o esa cuenta solía publicar 10, 20 mensajes por día. Y ahora esos mensajes, ese tipo de pistas que ayudan a la gente en el movimiento de entender lo que está sucediendo, básicamente desaparece. Q simplemente desaparece, deja de publicar, no aborda realmente la elección en absoluto, y así se crea un vacío de poder en la comunidad QAnon. Es un poco como Trump, ¿no es cierto? Pierde las elecciones y ¿qué pasa con Trump? Desaparece. Juega golf, ya no dice nada, no da explicaciones. O sea que ahora ese Q desapareció. Sí. No, está Ah, ahí la cuenta, pero no dice nada, no publica o mensaje. sea, ya no publica más como antes. Exactamente. Eso es una cosa Silencio total. notable. Si tenías en tu teléfono 20 mensajes por día de Trump, así como de Trump, de Q, igual como de Trump, ¿no es cierto? Cuando siguieron la cuenta de Twitter de él, tenían mensajes tras mensaje todos los días. Y ahora silencio. Y así también fue con Q. ¿Alguien le hace recordar eso a algo en ese movimiento a alguien? También el anciano Jeff. Sí, exactamente. A veces, ¿Perdón? Lo que a mí me parece un poco insólito es que esos seguidores de Q es que ellos creen en un personaje bastante anónimo.
ficticio. Totalmente. Entonces, eso es claramente, digamos, el inicio de que están creyendo en una fábula, no en una lógica estructurada. Entonces, por ejemplo, con el comentario que empezó su presentación, era como presiento, siento, era como sentimentalismo, todo era completamente basado en emociones, pero no así sobre una lógica fundamental Sí, no es racional, ¿no es cierto? en lo absoluto. Doy mi vida, todo, después las implicaciones, ustedes saben, son grandes, ¿no es cierto? Si yo sigo una teoría de conspiración, ¿qué acontece? ¿Qué impacto tiene eso en mi vida o en la vida de una persona? ¿Qué son las consecuencias que ustedes han visto o tal vez en sus amigos, familiares? En mí misma yo me quedo asombrada. Un ejemplo. em, yo tendría que saber cómo funcionan las vacunas porque estudié odontología y terminé la carrera. Mas, sin embargo, sabiendo conscientemente hoy de que yo sabía por qué y cómo funcionaban las vacunas, por creer teorías conspirativas y empezar a acumular. Es que tú empiezas con una y es que vas, una conduce a la siguiente y cada vez vas cayendo cada vez peor. Y llegó un momento en que ya yo no creía en las vacunas. Y no, o sea, no lo relacionaba con las teorías conspirativas, Sí, pero es ahora que me doy cuenta, ¿ves? Entonces es increíble como que te va absorbiendo cada vez más bajo y cada vez más alejado de lo que es la verdad. Es como una cadena de mentiras que te va hundiendo cada vez más. Pero, ¿qué es lo que te lleva a creer en esas teorías? En en mi caso fue un falso entendimiento, o sea, por lo menos así lo entiendo yo ahora. Era un falso entendimiento de las escrituras, en mi caso, un falso entendimiento de las profecías. Una vecina mía que era de Chile, ella empezó a contarme de esas cosas. Y cuando ella empezó a contarme, yo decía, ay, pero eso todo concuerda con las profecías bíblicas. Y entonces yo le empecé a contar lo que yo sabía o lo que yo entendía, y ella me contaba lo que ella había sabido de las teorías conspirativas. Y tanto fue así que empezamos a estudiar juntas, entre comillas, y yo le enseñaba lo que yo sabía de la Biblia y yo llevaba hasta mis libros del Espíritu de Profecía y la Biblia y yo le enseñaba lo que yo sabía y ella también me enseñaba lo que ella sabía o lo que ella estaba aprendiendo. Ella lo hacía todo a través de Internet. Me contó, por ejemplo, de un señor que él es británico, no sé si puedo contar más. adelante. Ah, ok. Me contó, por ejemplo, de un señor que es británico que se llama David Icke. Y esa persona, ella me decía todo lo que él estaba, él hace, ¿cómo se dice? Como conferencias. Y ella me decía, por ejemplo, yo sé que en Londres hablaba tal y decía esto y aquello. Ella me contaba todo lo que hacían y así por eso supe del grupo Bilderberger, de un montón de cosas que, bueno, ahora gracias a este mensaje pude saber que son teorías conspirativas y entonces en algún momento ella, nosotros todo el tiempo seguimos con esa rutina de que ella me contaba lo que ella sabía y yo contaba lo que yo sabía. Inclusive habían partes, pero es que como yo no tenía ninguna metodología bueno, eso así lo entiendo ahora, como yo no tenía ninguna metodología de saber cómo se entienden las profecías, pues yo agarraba pedacitos del espíritu de profecía y eso, así como lo entendía, así era como lo aplicaba. Voy a Ella, por interrumpirlo ejemplo, un ratito, hermana. sí, sí, Sí,
Eso, gracias por compartir, ¿no es cierto? Entonces tú explicas cómo llegaste a adoptar esas teorías. Yo quería también mirar un poco a la dirección de cómo son las consecuencias, porque si somos ¿Puedo nosotros, añadir una cosita? ¿ya? Es cortito. Después ella se mudó, ella vivía al lado mío. Después de eso, me enteré, encontré un vídeo donde ese mismo David Icke decía cómo sabía él esas cosas. Y él contaba de que eran espíritus que venían y le decían esas cosas. Entonces ahí ya me enteré que no era de buena fuente. Muy bien, gracias. Mi pregunta era, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los impactos? Y yo digo, muchas veces, si uno sigue una teoría, si eso tiene un impacto tremendo con nuestras familias, inclusive familiares y amigos, muchas veces hay división, hay separación. A veces eso impacta, por supuesto, en esos casos, ¿no es cierto? Nosotros hemos tomado decisiones de trabajo, de estudiar o no estudiar, ¿no es cierto? Basado en falsas teorías, ¿correcto? En ideas erradas. Y yo quería responder a ese comentario de Solange que dice, me parece insólito que todo está a base al seguimiento de un personaje o una figura, una cuenta que ni siquiera se sabe si es alguien o quién es, ¿no es cierto? Es realmente impresionante, pero para volver aquí a la lógica aquí del tema, entonces desaparece Q y yo no quiero hacer una aplicación profética, simplemente estoy comparando y viendo cosas similares que ustedes también ven, ¿no es cierto? Tenemos aquí un comentario de Jeff Pippinger que él hizo en octubre, el 30 de octubre. Hoy es el 30 de enero, entonces fue hace pocos meses, ¿no es cierto? Lo mejor que puedo esperar, dijo Pippinger, es que él, se refiere a Dios, comienza a establecer lo que aconteció y condujo hasta el 18 de julio. ¿Correcto? El 18 de julio, recordamos, eso era el supuesto atentado islámico en la ciudad de Nashville. Él dijo eso, como ven, meses después. Lo mejor que puede esperar que él comience a establecer lo que aconteció y condujo hasta el 18 de julio. Una de las cosas que acontecieron fue que se expuso que mi influencia personal ha sido errada. Por esa razón tengo la intención de retirarme de esta obra. Entonces, después de la falla de esa profecía, ¿qué hace Jeff? Él se retira. ¿Ya? Y desde entonces nosotros ya no hemos escuchado nada de él. Desaparece. Okay. Esto es el mismo patrón que Q. Ese mismo patrón. Aparece después de que él falla también su profecía. Sí, ese mismo patrón. Exactamente. No obstante, no quería yo decir mucha cosa aquí de manera de aplicación, ¿ok? Sí. Solamente vemos tal vez algunos patrones, algunos comportamientos que tal vez son simplemente lógicos y normales en ese tipo de teorías conspirativas. Tenemos otra fecha que mirar. Esa fecha obviamente hemos observado todos. El 6 de enero. Esto es un poco antes, obviamente. Algunos piensan, bueno, 6 de enero, la toma o la entrada violenta en el Capitolio. Algunos piensan que esto forma parte del plan. Si estamos hablando de algunos, nos referimos a la gente de QAnon. Que Q se ha quedado incomunicado porque las cosas se están calentando. Hay varias maneras de explicar por qué Q ha desaparecido. Pero lo que termina sucediendo es que en lugar de obtener su guía de Q, la gente en este movimiento comienza a buscar a esas personas influyentes en el movimiento. Esas personas que no son Q o que no creen que sean Q, pero que como que hablan con autoridad sobre lo que está sucediendo en esa progresión hacia la tormenta o el gran despertar.
¿Ok? Entonces, no dejan de creer que esto va a acontecer, siguen siguiendo millones de personas a esa idea, a esa fantasía de una tormenta, a un gran despertar. Q desaparece después de las elecciones que no se ganan y surgen otras personas. Y el movimiento QAnon sigue ahora a esas otras personas porque tienen autoridad y hablan con autoridad. ¿Ok? ¿A dónde guían esos nuevos influenciadores a los seguidores de QAnon? ¿Qué pasa? Tenemos otra vez aquí de podcast una cita. Pues bien, empiezan a señalar otra fecha. El 6 de enero, día en que el Congreso debe certificar los resultados de las elecciones. Así surge esa fecha, como parte del plan o parte de las expectativas y las profecías de QAnon. Entonces, así que los creyentes de QAnon pasan las semanas previas al 6 de enero convenciéndose a sí mismos y a los demás de que Joe Biden no va a ser certificado como ganador en las elecciones. Que tal vez Mike Pence intervendrá y lo bloqueará. O tal vez los patriotas saldrán a las calles y convencerán al Congreso de no certificar los resultados de las elecciones. Que todo esto va a terminar de alguna manera en una inversión de lo que ha estado sucediendo y que Donald Trump va a ser otra vez, por un segundo término, presidente. ¿Ok? No estábamos conscientes de eso, me imagino, pero ese movimiento ha estado en alerta, ha estado siguiendo intensamente todo ese desarrollo y han tenido expectativas conectadas al 6 de enero ahora, ya que no ganó las elecciones. Por lo menos no los ganó así de manera rotunda y había que explicarse entonces lo que pasó. Sabemos que pasó entonces esa cosa terrible y tal vez han visto ayer, creo que salió ese informe. Eso es un comentario de Dawn Bancroft. Es una mujer que ella grabó un video mensaje y lo mandó no sé a quién, al grupo, no sé qué. Y ese video mensaje ahora la policía lo obtuvo, el FBI lo obtuvo, y le dijo lo siguiente, uno de los QAnon seguidores que estaban ahí. Irrumpimos en el Capitolio, entramos, hicimos nuestra parte, buscábamos a Nancy Pelosi, a Nancy para dispararla en el maldito cerebro, pero no la encontramos. ¡Wow! Brutal, tremendo, ¿no? Entonces, había en un momento especulaciones, ellos tienen armas y parece que había violencia ahí intencional. Sí, había violencia intencional y ellos no lograron hacer lo que realmente querían. Entonces, 6 de enero, continuamos. La gente asalta el Capitolio, incluyendo, como ahora sabemos, a los partidarios de QAnon, pero fracasan. Y lo que pasa es que Joe Biden es certificado como el siguiente presidente. Una vez tenemos que hacer la misma pregunta al inicio. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo asimilan los partidarios esa noticia? Fallo de una profecía. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, la reacción entre los creyentes de QAnon al 6 de enero fue un poco mixta y confusa. Ahora sí es un poco más difícil de justificar y entender lo que pasó. Al igual hubo creyentes que dijeron, como si esto era nosotros. Otros dijeron que no fueron QAnon, que no eran nosotros, estaban confundidos ahora. Ya no sabían muy bien quién tenía ahí, quién estaba detrás de eso. Algunos se distanciaron de esas cosas, otros dijeron, sí, éramos nosotros. Y hace aquí Rose hace una entrevista con una señora, Valerie Gilbert, que es de QAnon, una seguidora, una adherente. Le pregunta a ella, había gente que ponía cosas como esto es la tormenta en los chats, ¿no? Y la mujer dice, yo sí, mira, tal vez algunos de ellos eran QAnons. No puedo decir quién es o quién no es, no estoy siguiendo todos ellos, pero en general ya sabes, yo no,
aunque quiero ver que se haya justicia y se exponga la traición del gobierno de los Estados Unidos. No sé quién es, no sé quién es quién. ¿Y quién puede decir eso definitivamente? Hay mucho espía contra espía y mucha infiltración. Tal vez sea Antifa, tal vez no, pero eso no hace temblar mi fe, ¿no? Qué locura, ¿no es cierto? Verdaderamente. Eso una vez más creo que nos hace recordar a cosas que hemos estado escuchando, no solamente en el movimiento, también en la iglesia. Siempre es oportuno. A ver. Me parece a mí un poco falto de sentido común el hecho de que ni siquiera pueden reconocer a las personas de su grupo. Por ejemplo, en la iglesia nosotros también vemos eso, pero normalmente en la iglesia se nos enseña que nosotros podemos reconocer de acuerdo a los frutos. Entonces, cómo tú obras, cómo tú actúas, entonces puedes asociar o asimilar con cierto tipo de árbol que es, digamos, o tipo de persona o grupo al que podrías pertenecer. Entonces, me parece a mí como am, la gente misma está perdida ante la deriva, pero no quiere reconocerlo. No lo quiero reconocer. Pero dan excusas, ¿no es cierto? Tiran ahí la idea que era Antifa. Pero no tienen, estas personas no tienen ni sentido común, o por lo menos no lo usan, porque si están así, o sea, están tan en el aire, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, pero es que no veo que pueden usar el sentido común, lo que nosotros decimos que tenemos que usar, pero para estas personas parece como si estuviese inalcanzable. Supongo que porque eso es lo que quieren creer, porque dice esta persona, pero eso no hace tambalear mi fe, o sea, que quiere seguir creyendo eso. Es que te he dicho que no, este proverbio, no sé si en todos lados existe, pero dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, yo pienso que esas personas están dentro de esa condición, Sí. pero al mismo tiempo, me parece a mí como que no sé, no sé si podríamos escoger a Q como líder del movimiento, porque si nosotros, por ejemplo, am, posteamos una serie de artículos, em, 10, 20, 30 por día, donde mostramos nuestra postura y pues la gente se adhiere a nuestra posición, esto no me hace líder porque simplemente yo en realidad estoy expresando. Pero lo que me parece insólito es que aquí los que están detrás de todo eso, Trump y todo el movimiento de los protestantes, ellos simplemente como se aprovechan de la ingenuidad o de la ignorancia de estas personas, porque como que los cristianos en realidad están tan ensimismados en sí mismos que es fácil lanzarles una idea y ellos ya tienen o sea, ellos crean sus propias teorías, no es que siguen una teoría. Ellos empiezan a crear sus propias teorías y alimentar y construir una en grupo. Y esto suena como algo así, pero obviamente quien comienza el movimiento se nombra líder. No se puede quitar la responsabilidad de esto. Claro. Más bien si hace, más aún si lo hace así como él lo hizo, ¿no? Que lo dejó mucho espacio para interpretar quiénes son, etcétera, ¿no? Y esa idea aquí, bien conocida en el adventismo también, ¿no? Que hay espías en el movimiento que causan esa idea. Entonces se disfrazan como QAnon, son violentos, pero en realidad son espías del otro lado para que la gente piensa que los QAnon son violentos. Esas ideas realmente absurdas, ¿no? Que hay jesuitas que no son los adventistas, que son los malos, en realidad no son los líderes, pero son jesuitas que causan todas esas cosas en nuestro movimiento, en nuestra iglesia. Ok, continúa la entrevista. Pregunta aquí el periodista, ¿te molesta que Q haya desaparecido? Quiero decir, creo que ha publicado una vez, espera, 3 veces. Y ella responde, no me molesta, el objetivo de Q era inspirar el pensamiento y lo hizo. Desencadenó un movimiento. En QAnon
hay este dicho, le incentiva el periodista y él le dice sí. Y ahora eso es ese dicho de QAnon. Y la conclusión es, ya sabes, confiamos en el plan. ¿Ok? Pero hay que, ya hemos visto que no se sabe cuál es el plan, ¿no es cierto? Solamente se cree que hay un plan. Se cree que Trump tiene un plan. Se cree que Q sabe cuál es el plan, pero no se sabe cuál es el plan. Hay expectativas en qué consiste en una tormenta, pero ¿qué es la tormenta? ¿No es cierto, Solange? Pero esta conclusión suena como, y la conclusión es, ya sabes, o sea, yo puedo creer lo que yo quiera, igual va a estar bien, y es independiente si está o no está de acuerdo con el concepto del todo grupo de QAnon. El hecho es que estés en contra, en contra de lo que es correcto, en contra de la buena postura, independiente de tus motivos o tus razones. Simplemente es, cree lo que quieras, da igual, Sí. solo sigamos el plan, digamos, ¿no? No existe unidad en lo absoluto, ni siquiera en ese concepto. Ni siquiera quiere, ¿ya? Pero eso al mismo tiempo da un concepto de falsa libertad de expresión. Yo puedo pensar y creer lo que yo quiera y nadie me va a juzgar. Igual me siento incorporado a ese grupo porque todos piensan y creen como quieren y nadie los juzga. Como eso es un concepto errado de libertad. Y está feliz con esto y quiere que le dejen en paz y quiere que le respetan así, ¿no es cierto? Pero es que no tienen ningún objetivo. No es como en el caso del movimiento que el Señor está dirigiendo. Es que Lo tenemos que un yo quiero, objetivo. en este momento, no me gustaría que nosotros nos defendamos. Sugiero que nosotros aprovechemos este movimiento QAnon para reflexionar un poco, Ok. porque pienso que hemos estado demasiado cerca del mismo comportamiento en ciertos momentos de nuestra historia y tal vez algunos todavía estamos. Y fíjense ahora lo que dice, qué cosa tremenda dice ahora el comentarista. No es tan diferente de lo que sienten algunas personas de comunidades religiosas sobre la segunda venida o el apocalipsis. Es decir, ha habido muchos grupos que han predicho cosas que no se han cumplido y no pierden la fe después de ello. Simplemente reformulan la creencia y siguen adelante, ¿no? Ese, Bueno, eso se cumple en el caso del último presidente, del último presidente. ujú, Wow. ya se Entonces, cumpla en punto de vista de ese señor, se cumpla con la historia de los adventistas, ¿no? La historia de los mormones, y si él sabría lo que pasó en ese movimiento, seguramente podría citar algunas fechas. Algunos esperaron que en noviembre el año pasado, anteaño pasado, iba a haber una guerra, ¿no es cierto? Rusia iba a atacar y iba a ganar contra Estados Unidos con bombas. No aconteció, se reformuló y se cree igual y se sigue adelante. Entonces estamos aquí en una situación muy delicada y en los ojos del mundo, yo no sé todavía cómo vamos a rectificar y justificar algunas cosas que han pasado y cómo vamos a explicar cosas, ¿no es cierto? Hay que tener muchísimo cuidado en lo que uno realmente dice. Y creo que hemos empezado a entender esto de a poco, ¿no es cierto? Yo he aprendido muchas cosas duramente, he dicho cosas que después dije, wow, realmente no es lo que eh, debería decir en referencia a profecías, por ejemplo. Son mis ideas, tal vez mis expectativas, pero proféticamente, ¿cómo lo podemos justificar? ¿Hay realmente algo? Recuerdan que Tess antes de la elección dijo, no tenemos una luz específica acerca de Biden o Trump. Lo vamos a dejar ahí. Puede que hay algunas razones por qué creer que no sería el presidente, pero no es un mensaje ahora.
quiero También, revisar, ¿ya? ¿Un comentario? no solo como un comentario, sí. Ese concepto, esa idea que ellos tienen, es como claramente el plan de Satanás, ¿no? No necesitas cambiar toda la ley o hacernos caer en quebrar todos los mandamientos para errar, solamente basta uno, o modifícalo o tuércelo. Igual en las escrituras existe una maldición contra aquel que cambia una tilde de las escrituras. Entonces, me parece a mí que ellos están yendo muy sutil con la gente que ya tiene unas teorías, digamos, están aprovechándose de los protestantes que están sumergidos en su ingenuidad o en sus erróneos conceptos. Ok. Lo que me lleva al mismo tiempo a cuestionarme de cuánta paciencia y cuánto amor vamos a necesitar para acercarnos a esas personas que están sumergidas en teorías cerradas, teorías de conspiración. Quiero hacer un comentario después acerca de esto, em, porque eso es parte aquí de toda esa problemática, ¿no? Cómo manejamos a seres queridos, amigos, hermanos que están en situaciones como estas aquí. Ok, me gustaría volver otra vez a la fecha del 20 de enero. Hemos dicho algunas cosas al comienzo, quiero adicionar algunos comentarios aquí para cerrar la presentación, ir cerrando. Ok, ahora estamos en el 20 de enero y lo que se observa es que el día comienza muy esperanzador para los creyentes de QAnon. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo siguiente, ellos buscan símbolos. Símbolos como que Trump da su especie de discurso de despedida y ven que él tiene, fíjense, 17 banderas. ¿Eso qué significa para ustedes 17 banderas? Creo que nada, ¿no? A mí 17 banderas, si hubiesen sido 7, ya, tal vez, es un símbolo que conozco algo de ese símbolo, pero aquí 17 banderas. ¿Y por qué 17? 17 es una especie de número mágico para QAnon. ¿Por qué? Porque Q es la 17ª letra del alfabeto. ¿Entienden el mensaje? ¿No es cierto? Ven, ahí buscan, ellos ven entonces el día, miran en la televisión y buscan algún mensaje secreto. Y una cosa que hacen, buscan símbolos, queridos hermanos. Y También creo descubren, que, ¿ah? también creo que fue el 17 de octubre que Q comenzó a postear, ¿no? Ajá, podía revisar eso. Olvidé si era esa fecha. Era por ahí. Y ellos cuentan y cuentan, y alguien se da cuenta, son dice, nosotros hacemos esas cosas, no lo hacemos, ¿no? O no lo hemos hecho, ¿no? Hemos contado en los versículos, el número de versículos. ¿Y qué es eso? Numerología. Ahí lo tenés. Dicen como, oh, está enviando una señal de que este es el día en que Trump va a declarar la ley marcial e invocar la ley de insurrección y anunciar el arresto masivo de todos esos pedófilos de élite. Ok. Es chocante, realmente chocante porque hay tanta similitud. Y obviamente no estoy diciendo que todo está mal que estamos haciendo, porque eso aquí es una falsificación, ¿no es cierto? Un adherente dijo, sería divertidísimo que Trump hiciera la retransmisión de emergencia en plena toma de posesión. Creo que la traducción mejor sería, haría la ley marcial en plena toma de posesión. Eso sería divertidísimo. No, son unos comentarios que se han grabado de personas que estaban siguiendo a lo que acontecía ese día, iba a acontecer, estaba aconteciendo ese día. Otra persona dice, las próximas 48 horas serán como toda la guerra de la independencia y la caída del muro de Berlín comprimidas en 2 días. He suspendido el trabajo para poder ser testigo de la historia en ciernes. ¿Qué momento para estar vivo? No, eso es un... Ustedes si escuchan el podcast lo pueden escuchar en vivo a esa persona diciendo eso. Se ha grabado.
Entonces, son expectativas como estas, ¿no? Y una vez más, tal vez ustedes vayan para atrás y busquen en su memoria cómo se sintieron para ese día, el 9 de noviembre de 2019. ¿Qué esperaron para ese día? ¿No es cierto? Y esa persona aquí está segura que va a ser uno de los eventos más enormes en la historia. Y él quería estar ahí, estaba agradecido. Pero ¿qué pasó ese día? Viene Jennifer López y canta, nada más, ¿no es cierto? Nada acontece, nada espectacular acontece. Y luego las cosas empiezan a cambiar. Aquí otra vez un comentario: mi corazón quiere fe, mi cabeza dice que estamos mal. No, las cosas no pasan. La gente empieza a decepcionarse. Una persona dice, ya no sé qué creer. Otros dicen, siento que nos han engañado a todos. Piensa en todas las personas que seguimos y en las que confiamos, que nos han hablado de Q y nos explican las caídas. Eso es realmente lo más desgarrador. Y las personas empiezan a salir de los grupos del chat. Algunos de los grandes tableros de mensajes de QAnon tenían tanta gente publicando sobre sus dudas y su desilusión que empezaron a prohibir a esas personas, a las que llamaban doomers. ¿Ya? Entonces, ahí estamos ahora, ¿no? Y llegó a este punto. Eso es un momento de la actualidad. Muchos han salido del movimiento QAnon, muchos siguen adentro. Algunos son decepcionados, ¿no? O si usamos nosotros un término religioso, chasqueados, ¿no es cierto? Otros siguen aferrándose a su convicción. Como vimos al comienzo, un comentario que dije, pase lo que pase, vamos a seguir adelante. De alguna otra manera, vamos a lograr lo que esperamos, lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? No sabemos, pero va a pasar, eso es correcto. Y me pareció tan triste en esa entrevista con aquella mujer. El comentarista en algún momento dijo, ¿cómo está su relación con su familia, con sus amigos? Dice, ya no tengo relación, se quebró. Tengo una hermana y ya no hablamos. Y dijo, ¿por qué? Y la señora comentó, ya, porque mi hermana me dijo, estoy preocupado de vos. Y eso le enojó tanto. Y el comentarista dice, pero ¿por qué se enojó si su hermana se preocupa por vos? Eso no es una expresión de amor que tiene para con usted. Y ella reacciona diciendo, mira, no quiero que se preocupe conmigo si yo estoy en algo que me hace feliz. Entonces, veo bastante difícil hasta ayudar a personas que están en esa situación, porque ellos quieren estar ahí. Ellos no quieren que lamentas a ellos. Ellos están simplemente seguros y, digamos, cortan los puentes, ¿no es cierto? No quieren ni siquiera poder regresar. Sí, ¿No? sí, yo lo veo igual, yo lo entiendo igual. A veces he pensado, ¿qué voy a hacer? Tal vez hablo con una persona, pero uno dice, ¿qué voy a decir? ¿No es cierto? Y ese comentario me pareció interesante, que hasta que se enojarían, tal vez algunos, si tú le dices algo, porque es como ella dijo, me estás menospreciando, estoy feliz con eso, y tú estás preocupado con que yo estoy feliz. ¿Qué es eso? Sí. Sí, es inclusive para algunos, me imagino que para algunos será como una ofensa quererles ayudar a ver, porque es que eso es lo que quieren. Es que piensen por un momento que alguien se preocupe por ustedes, por estar en un movimiento, que les quieran ayudar y le digan que están preocupados. O sea, muchas veces es fácil para nosotros ver en los otros lo que creen, sus errores, sus chascos, pero no nos damos cuenta que es el reflejo de lo que nos pasa a nosotros. Sí, hay que pensar en eso también. Sí, tenemos que ser muy abiertos para poder hacer la obra que tenemos por delante. ¿Quién habló antes?
Pienso que tiene que ver con ese aspecto de el trato hacia las personas. Yo creo que estamos en un tiempo donde vamos a dar el mensaje no tanto de una manera predicando, porque a estas personas se les ha predicado mucho y entre las prédicas que se les ha dado había mucha mentira, entonces para esas personas es muy difícil distinguir la verdad y la mentira. Entonces, pienso que la manera que podemos aproximarnos a ayudarlas a ellas es a través de un comportamiento paciente, tolerante y amoroso, pero al mismo tiempo dejando que las personas vivan en su espacio, en su mundo y tomando sus propias decisiones, aprendiendo de sus propios errores, pero estando ahí con ellos para cuando precisen de ayuda. Sí, Y gracias. Adelante. seguramente Perdón, yo pregunté Ah, porque era la misma voz de un pastor y realmente digo, a mí me han llamado muchas personas, eso, que están preocupadas y que yo no me vaya a perder y que esto y que lo otro. Y, y obviamente ellos están sí, preocupados de buena fe. sí. sí, lo mejor que podemos hacer siempre es, como decía Marco hace un rato, es cómo nos sentíamos nosotros. Entonces, no ponerse en el lugar del otro nos ayuda a poder tener ese punto de contacto. En una de esas puede llegar a ser la única puerta por la cual ellos nos puedan escuchar o viceversa. Muy bien. He escuchado una vez un diálogo, un podcast también sobre el tema, y hay diferentes fases, ¿no? Hay una fase donde hay diálogo, donde tú puedes dialogar y tal vez puedes lograr que la persona no entre de lleno a esa teoría de conspiración, donde pueden frenar todavía y ser convencidos con argumentos. Pero una vez que se sale de esa fase, la persona se bloquean, se cierran, entonces ya no puedes hacer mucho. Una cosa, desde ahí en adelante, diferentes comportamientos se pueden hacer. Uno puede, por un lado, tomar separación, separarse de la persona, porque la separación también puede, en algunos casos, abrir los ojos hasta dónde llegó todo esto. A una persona realmente no está consciente de qué significa esto, que ellos creen esas cosas absurdas. Y encima, a veces es difícil congregarse, por ejemplo, reuniones familiares, al almuerzo, y personas siguen hablando del tema, y destruyen a veces lindas congregaciones porque siempre meten esa temática. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tienes que dejar de invitar. Pero por un otro lado, y al mismo tiempo, hay que mantener ese lazo, hay que demostrar cariño, ¿no? Estar ahí. Y después también existen grupos de ayuda, ¿no es cierto? Y no sé cómo es en esos países, pero existen esos también en algunos lugares. Siempre y cuando personas quieren participar, están dispuestos, ¿no? Y lamentablemente no siempre personas pueden salir de esas convicciones, um, pero tienen que salir de sí mismos. A fin de cuentas, ellos mismos tienen que decidir. Yo vi un video, creo que ya lo había mencionado, que decía, era una periodista conversando con un muchacho que se encargaba también pero no sé si, no estoy segura si pertenecía a QAnon, em, pero tenía que ver con teorías conspirativas, y ella llegaba a la conclusión de que era un nexo, el tener un nexo o una, ¿cómo es la palabra? Eh, un nexo, una relación con esas personas, el punto en el cual podía hacerse un contacto con ellos para poderlos alcanzar a ver la verdad, porque bueno, también es que estas personas dudan de todo. Y es una desconexión total con la realidad. Y bueno, me acuerdo ahora un caso en específico que lo están
estaban pensando en el Congreso de Estados Unidos sacar a una persona que pertenecía a QAnon, que es o ganó el puesto para una representante, me parece que del estado de Georgia. Y esa persona se llama Marjorie Taylor Greene o parecido. Y pienso que de eso se trataba cuando decía Nancy Pelosi, decía que tienen el enemigo dentro de ellos mismos, entre ellos mismos. Y eso me hacía acordar del estudio que la anciana Tess nos compartió con nosotros de la destrucción desde adentro, que fue lo mismo que sucedió con el rey del sur cuando en 1989 hasta el 91 cayó. Y bueno, que eso es lo mismo que tendría que suceder ahora con la sexta cabeza y la sexta cabeza de la profecía y que desciende y la séptima que asciende. Muy bien, entonces eso es el fin de mi presentación. Solamente resumiendo, QAnon es un movimiento que cuenta con millones de personas. Hay aspectos que realmente me hacen pensar que es una falsificación o un tipo de falsificación de nuestro movimiento, alguna manifestación falsificada del movimiento verdadero. Tienen profecías, tienen expectativas, tienen comportamientos similares como movimientos religiosos en referencia a esas profecías que no se cumplieron. Siguen con fe, pero al mismo tiempo han visto algunas cosas interesantes que también hemos visto, que el líder se retira, desaparece, en su lugar aparecen otras voces, y que después de esa falla también empieza a derrumbar un poquito este movimiento. Hay que seguir viendo qué acontece ahora, ¿no es cierto? Porque están en pie las expectativas, pero a ver qué pasa. Muy bien, queridos hermanos, ¿alguien más quiere comentar antes de que cerramos? Bueno, Marco, Sí. bueno, gracias por el tema, ¿no? Me quedó claro, ¿no? Más sobre el canon. Y lo que usted mencionó de que a veces más adelante quizás justificar ciertas profecías que nosotros pusimos y que parecieran que también asumimos cierto patrón parecido al de ellos. O sea, ¿se refiere a cuál? O como la del 9 de noviembre es la que más quizás se compara con la de ellos, algo así. Bueno, había otros intentos también. Theodore Turner, cuando formaba parte de nuestro movimiento, estaba deseoso de que el movimiento acepte otras profecías. Nosotros no lo hemos dado espacio para esto. En ese momento, Theodore Turner, una vez, él quiso que le demos espacio para que hable. Él quería hablar en la escuela de profetas y quería presentar una profecía, que era una profecía en relación al Día de Gracias, ¿no? Thanksgiving. ¿Cuándo habrá sido? 2018. Le han negado, le hemos negado que él puede presentar. Entonces él se buscó unos hermanos y en casa privado él grabó en YouTube para divulgar sus teorías. Había otras ideas. Entonces, claro, tal vez la más importante es el 9 de noviembre, pero hay otros incidentes también en ese movimiento donde hay profecías y expectativas. Y tenemos que revisar también, ¿no? Lo que esperamos en referencia a Paño, por ejemplo. Ah, ok. Y el 9 de noviembre, como dijo en la mañana el hermano Diego, esperaban
un ataque de Rusia, algo así. Claro, ¿Y qué pasó cuando la con el hermana impeachment? empezó a exponer el tema, y especialmente cuando ella lo repitió en la Escuela de los Profetas en Brasil en 2018, ¿no? No, tiene que haber sido comienzo de 2019. No, había mucha discusión, era el auge de la discusión cómo va a ser esa guerra de Rafia, cómo va a ser. Y a una gran mayoría, bueno, no sé si mayoría, pero un gran número de personas esperaban y defendieron realmente sus ideas. Podían ver eso en los chats, ¿no? De Bible Study, que va a ser una guerra caliente, que lógico que tiene que ser una guerra caliente. Algunos lo argumentaron sin defenderlo a muerte, pero les pareció lógico que tiene que ser una guerra caliente y no una guerra fría. Y ahí una guerra de información. Ahí empezó la hermana Tessa a defender esa idea porque no puede ser una guerra caliente, porque es una guerra de información. Ok. Y lo del impeachment y lo de Siria, eso que pasó cerca de esa fecha, no tenía nada que ver entonces. Claro, tenía que ver, era parte de la profecía, pero había un enfoque en esa área, porque ella en aquel entonces lo comparó con las batallas, ¿no es cierto? Con la batalla de Pirro en Italia. Y claro, batalla, guerra, entonces había cierta expectativa en esa área. Entonces eso era más el enfoque del interés. Pero estaban vigentes las otras profecías de ella también. Ok, gracias. Hermano Marco, una pregunta. Sí. Adelante, hermana. ¿Se sabe cuántos millones de seguidores tiene este movimiento? No se sabe. Porque- No se y sabe. si tiene también, si hay protestantes entre ellos. Creo que la primera parte no se sabe. Se puede estimar nada más que tiene que ser millones. ¿Ya? Pero no se sabe porque ellos no se han organizado de alguna forma más específica. No tienen miembros o algo así. Pero que son protestantes, creo que hay mucha evidencia de eso, ¿no es cierto? Que son muchos protestantes, sí, tal vez la mayoría son protestantes. Perdón, solo para entender, ¿ella se refiere al movimiento de QAnon? Sí. Ah, ok. ¿Cuántos millones de seguidores tiene y si entre ellos hay protestantes? Ujú. No hay números exactos, no se sabe, pero se sabe que tienen que ser millones. Que son protestantes, yo creo que en los casos particulares de personas que se han manifestado como QAnon se puede ver muy bien. Y muchas veces el movimiento QAnon y los demonstrantes y las personas que están ahí también se manifiestan de manera religiosa, ¿no es cierto? Pero habría que entrar un poco más en detalle para proveer pruebas. Hermano Marco, Sí, hermano Raimundo. tengo entendido que también, bueno, quizás se están yendo a otras redes sociales donde no hay tanto control como, no sé, como Facebook, eso, ¿no? Twitter. Porque creo que se mudaron mucho a otra red social donde ahí como que promovieron el asalto al Capitolio, ¿no? Sí. Están yendo a Parler. Sí, Parler era una aplicación que ya no existe. O sea, existe, pero Apple la sacó de su tienda, entonces no la puedes instalar en tu iPhone. Entonces ya la eliminaron. Ya la eliminaron, o sea, Eso tuvo que haber sido hace poco, ¿no? hace muy poco, enseguida después de los ataques al Capitolio la cerraron, la sacaron de la tienda, tanto Apple como Samsung también de su tienda. Y si tú no tienes esas aplicaciones accesibles en las tiendas, entonces es muy difícil de instalar. En el iPhone no se puede instalar otra cosa. En Samsung también es bien difícil, ¿no es cierto? Parler entonces eso fue usado
problema con WhatsApp y otros grupos otras aplicaciones es que tú no puedes tener mucha gente en un grupo, ¿no? No puedes tener miles de personas, es limitado. Entonces es bien difícil tener así grandes movimientos organizados en una aplicación. Pero hay todo, como yo dije, hay 4chan y hay otro que se llama 8chan o 2chan, no sé cómo se llama, que son páginas donde se pueden... Pero realmente las compañías de tecnología han tomado medidas para dificultar la comunicación de esa índole. Por ejemplo, no siempre son aplicaciones directamente, pero servicios de Internet como provistos por Amazon. Ellos también facilitan páginas web o servidores. Ellos también han tomado medidas. Así que ya ni siquiera funcionan ciertas páginas o ciertos servicios. Pero Internet es libre y siempre se buscan y se van a surgir otras páginas, otros servicios y de alguna manera. A mí me sorprende cómo se manejan esas personas, millones de personas en esas páginas que no son tan fáciles o no tan fácil como WhatsApp, por ejemplo. Yo pensaba, la sacaron de las tiendas, pero los que ya la tenían instalada, ¿no la pueden seguir usando? Se bloquea. No. Sí. A mí me quedó una duda que no es exactamente sobre el tema, pero no sé si lo podemos hablar ahora o lo podemos hablar en otro momento. De la explicación que dio Raquel de la sexta cabeza y la séptima cabeza, Ya, eso tal vez dijeron para otro momento, porque perfecto. vamos a tener la presentación de Pamela dentro de un rato, ¿no? Y Sí. un tiempo tal vez alguien quiere refrescarse, almorzar. Perfecto. Si lo Sí. consigo, te lo Preguntas- puedo mandar, que un estudio que hizo la hermana Tess.